Mendel y los primeros mendelianos, con comentarios de Reginald Punet. ¿Es la ciencia un área donde se relacionan caballeros elegantes o en realidad se trata de la confrontación como si fueran perros y gatos por la gloria y la fama? Los científicos compiten y compiten no por dinero, sino por una idea abstracta llamada prestigio. El redescubrimiento, entre comillas, de Mendel es una historia compleja y lo es más si nuestra visión de la ciencia es la de caballeros elegantes que discuten todo con un estirado tono de condescendencias, como elegantes caballeros británicos, tomando té de forma sofisticada. Lo que se conoce como redescubrimiento de Mendel en los libros de texto de biología, tanto en la enseñanza secundaria como en la enseñanza universitaria, es realmente la construcción primaria del modelo de herencia discreto, que fue denominado mendelismo por los azares del destino y por el conflicto entre dos de los tres botánicos que regularmente se citan en el entre comillas redescubrimiento de Mendel. En la foto, en su orden son Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach. Sin embargo, este último no es tan importante y no se metió en la disputa entre de Vries y Correns. El trabajo de Hugo de Vries ha sido sometido a grandes controversias a lo largo de los años, pues aunque la estructura del capítulo dedicado a este problema en su libro recuerdan a los del artículo de Mendel, él empleaba otros nombres para expresar la ley de la dominancia completa entre caracteres. Ley de la dominancia completa va a ser definida como el hecho de que al cruzar variedades puras de ciertas variedades de plantas, una de las variedades se impone en la descendencia. Por ejemplo, si tengo una planta que produce vainas o estuches de semillas de color verde y otra con vainas o estuche de semilla de color amarillo, por alguna razón toda la descendencia va a tener el mismo rasgo de uno de los parentales, mientras que otro desaparece aparentemente en la nada. Uno domina completamente sobre el otro parental. De Vries, sin embargo, tenía problemas serios en el capítulo correspondiente de su libro, pues sus descubrimientos estaban inicialmente a la par de los de Mendel, por lo que no ofrecía una gran novedad. Sin embargo, fue el primero que publicó en el contexto del redescubrimiento, ya que en ese contexto nadie conocía a Gregor Mendel, y dado que nadie se acordaba de Mendel, tenía la prioridad del entre comillas redescubrimiento. Además, sus datos estadísticos no calzaban completamente con las expectativas teóricas. Hugo de Vries puede ser recordado como quien inició el concepto de gen, aunque él lo llamó pangen, cosa que viene de hecho en el título de su libro, lo cual literalmente significa lo que da origen a todo. Para Hugo de Vries, los pangenes vendrían a ser formas activas e inactivas, para explicar la ley de la dominancia completa. En 1903, de Vries afirmó que los pangenes no podían cambiar o variar, aunque posteriormente sería recordado por proponer la teoría mutacionista que establece precisamente que estos factores hereditarios o pangenes sí cambiaban. La hipótesis de Vries sobre los pangenes cambiaron a lo largo de su vida. Inicialmente pensaba que las células reproductoras recibían la totalidad de pangenes de sus ancestros. Sin embargo, después de 1900 y de los aportes de otros científicos, ya afirmaba en consonancia con el modelo matemático mendeliano de Correns, que ha llegado a nuestros días, que cada célula reproductora o gameto, ya sea óvulo o espermatozoide, recibe solo la mitad de los genes o pangenes de los respectivos padres. Sin embargo, de todos los redescubridores de Mendel, fue Karl Correns el único en citar el artículo original y el apellido de Mendel. Poco después
de 1900, aunque varios autores proponen que Hugo de Vries sí conocía dicho artículo y evidencia de ello fue su intento de estirar sus datos experimentales a una proporción teórica 3:1. De los tres, tal vez la interpretación más afortunada y el desarrollo teórico más sólido fue la dada por Karl Correns, quien bien puede ser llamado el verdadero padre a la sombra no reconocido de la genética clásica. Muchos de los conceptos fundamentales que leemos en un libro de texto provienen de su trabajo, no del de Mendel. En primera instancia, Correns destruyó cualquier noción vitalista acerca de lo que llamamos gen, y en ese tiempo era conocido como el MT, Mermal, Anlage o simplemente factor hereditario, señalando que lo que fuera que era pasado de una generación a otra debía localizarse en el núcleo de la célula. Antes de eso, muchos biólogos vitalistas pensaban que los factores hereditarios eran mandatos divinos o fuerzas vitales supernaturales. Correns propuso una serie de conceptos que son actualmente el núcleo de la teoría mendeliana, entre otros la correlación de dos factores para cada rasgo. El propio Mendel empleaba una sola letra o factor para representar individuos de linajes puros, pero eso creaba problemas estadísticos que veremos en lecciones posteriores. Correns también acuñó su propia terminología, por ejemplo la palabra Anlage, que significa preparar algo para su desarrollo, que es el análogo para nuestro moderno concepto de gen. Para Correns, Anlage era un código diferente del rasgo observable, un modelo abstracto, matemático, por lo que aquí ya puede verse una diferenciación clara entre lo que actualmente llamamos fenotipo, la forma que puede verse, y genotipo, la forma generadora que no puede verse. Aunque en el artículo original de Mendel estaban todos los ingredientes para encontrar la solución del problema del cruce dihíbrido de dos variedades impuras, no se menciona su proporción clásica 9331, la cual se usa para inferir la ley que llamamos de distribución independiente, e incluso para la solución del problema que llamamos monohíbrido, que es la base de todo, empleamos la notación de Correns, que sigue la estructura del binomio cuadrado perfecto. El primero el cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En lugar de la notación de Mendel y de Hugo de Vries, en las cuales las variedades puras solo tienen un solo factor invisible. De los tres redescubridores, entre comillas, Correns es el que entiende de forma más detallada el trabajo original de Mendel, pues indagó el artículo original. Además, Correns es quien genera resultados experimentales más sólidos y más concordantes con las expectativas teóricas. Y finalmente, el que expresa mejor el modelo explicativo tanto en lo teórico matemático como en el vínculo con procesos biológicos observables para el momento, como la división celular meiótica. En la meiosis también se observaba que la cantidad de cromosomas original se dividía a la mitad al generar los gametos, fueran espermatozoides u óvulos. Ahora el problema que Correns tenía entre manos era la prioridad, el prestigio. Aunque de Vries no tenía resultados experimentales sólidos, sí que mencionaba la proporción teórica 3:1, justo uno de sus propios resultados. Repetir esto tenía que venir con una cita apropiada. Si Correns hubiera citado a Hugo de Vries, este último hubiera adquirido la prioridad y el prestigio sobre los trabajos que derivaban de la solución para el problema llamado monohíbrido, con el radio 3:1, que es el fundamento de toda genética mendeliana. En base a ello, Correns decidió citar a Mendel directo en el título de su obra y otorgarle tal vez más crédito del que realmente merecía, lo que evitó efectivamente que Hugo de Vries se quedara con el crédito y el prestigio, con la gloria, cosa que resentiría el resto de su vida, pero a costa de que Karl Correns también se convirtiera en un fantasma más a la sombra de Gregor Mendel.
De hecho, como pueden ver, el título de la obra de Karl Correns es Leyes de Gregor Mendel sobre el comportamiento de la progenie de híbridos raciales, publicado en 1900. Correns ayudó a construir el mito de Mendel, no solo porque este tenía resultados sólidos para el problema llamado monohíbrido, y también datos para lo que llamaríamos el problema dihíbrido, sino también porque la propia historia de vida de Gregor Mendel lo hace en un personaje increíblemente carismático en retrospectiva, un sacerdote científico que luchó toda su vida por aportar a la ciencia a pesar de sus grandes adversidades. Al igual que muchos de los que vemos la presentación, Mendel no era rico. Sus padres eran humildes campesinos del imperio de Austria-Hungría, por lo que Mendel no podía aspirar a una vida aislada de la lucha por la subsistencia para estudiar la naturaleza a menos que se hiciera sacerdote. En 1850, sin embargo, Mendel falló un examen para obtener una certificación para poder enseñar ciencias naturales, y de hecho sus calificaciones más bajas fueron en biología. Sin embargo, no se rindió, y con el apoyo de la Iglesia Católica, pudo llevar a cabo estudios de matemáticas, física, química y varios aspectos de la biología como la botánica en la Universidad de Viena entre los años de 1851 y 1853. En esta universidad estudió biología, química y física de la mano de los científicos más importantes de su tiempo. En el ramo de la biología se aproximó a la botánica de la mano de una de las más grandes autoridades, Franz Joseph Unger, un fisiólogo vegetal que llevaba varios años trabajando en la obtención de nuevas variedades de plantas mediante la fertilización artificial y la hibridación, procedimientos experimentales que emplearía Gregor Mendel en su diseño experimental. Además, asumió una aproximación de las ciencias alejada del vitalismo, es decir, desde una perspectiva física newtoniana mecanicista que exigía un uso de las matemáticas para entender los fenómenos naturales, de la mano de uno de los físicos más importantes de todos los tiempos, Christian Andreas Doppler, célebre por la matematización de las ondas en movimiento, coloquialmente denominado efecto Doppler. Aparte de sus deberes monásticos, Mendel también fue profesor de básica secundaria en colegios locales y es recordado por ser un profesor amable. Mendel realizó su trabajo en la abadía de Santo Tomás de Bruno, una elección peculiar para quien piensa que los sacerdotes solo se dedican a hacer oraciones y cosas religiosas. La abadía de Santo Tomás de Bruno era un sitio peculiar, gracias a una larguísima carta a la Asamblea Imperial de Austria-Hungría solicitando la extensión de los derechos civiles al interior de las órdenes monásticas y solicitando para la comunidad de Bruno el permiso y la financiación para dedicarse exclusivamente a la docencia y a la investigación científica, solicitud que fue concedida. El monasterio, por lo tanto, adquirió los recursos necesarios para transformarse en un verdadero centro de investigación, cosa que ya lo era, pero le faltaba músculo financiero. La carta fue escrita por varios monjes, dentro de las cuales figuraba el propio Gregor Mendel. Esto ocurrió poco después de 1848, cuando el nuevo emperador de Austria-Hungría, llamado Francisco José I, tomó el trono. El monasterio contaba ya antes del ingreso de Mendel con un pequeño observatorio astronómico, una biblioteca bastante buena y un vivero dedicado a la investigación botánica. Pero con la financiación no solo se mejoró esto, sino que varios de los sacerdotes de Bruno, dentro de los cuales estaba el propio Mendel, pudieron estudiar en la Universidad de Viena. Mendel publicó en alemán, el idioma nacional del Imperio de Austria-Hungría. Sus resultados fueron publicados bajo el título de Versuch über Pflanzenhybriden o Experimentos sobre hibridación vegetal, con un enfoque fuertemente matemático y evidentemente mecanicista, físico, y probablemente esa fuera la causa de su poco impacto. Los biólogos de mediados del siglo XIX eran mayoritariamente vitalistas y se oponían a fundamentos de la física como la mecánica
y el naturalismo, que estaba desprendido de fuerzas vitales, metafísicas. De hecho, por esa misma razón, los trabajos de Darwin también eran vistos con suspicacia. En las siguientes lecciones trabajaremos el modelo matemático mendeliano desde la perspectiva clásica de los cuadros de Punnett y desde una perspectiva algebraica, teniendo en cuenta que los conceptos allí expuestos son el producto de los mendelianos en el plural, es decir, como una comunidad. Y no solo nos referimos a Hugo de Vries y Karl Correns, sino a muchos otros autores que a la postre se han convertido en meras sombras de un mito llamado Gregor Mendel.